Instagram. Em, Bien, entonces, como les decía, hoy veremos la primera parte del último sermón de la serie titulada Jesús es primero, donde nos hemos enfocado estos últimos meses en las iniciales de la frase Jesús es, apuntando a su identidad, a su carácter. Y ya hemos visto la letra J que nos recordó que Jesús es justo. Vimos luego la letra E, que nos recordó que Jesús es esperanza. Luego de eso vimos la letra S, que nos recordó que Jesús es siervo. Después vemos la letra U, que nos recordó que Jesús es el ungido o el rey esperado. Continuamos con la letra E, que nos recordó que Jesús es excelso, grandioso, sublime y glorioso. Y finalmente, tanto hoy como la semana que viene, veremos la última letra S, que nos recordará que Jesús es Salvador, es Señor y Jesús santifica, a través de el octavo capítulo del Evangelio de Marcos, que nos explicará el proceso de responder en fe, reconociendo a Jesús como el Señor, y luego la transformación que viene de parte de esa fe para que nuestro carácter sea cada vez más a la imagen de Cristo, en un proceso que se llama santificación. Ahora, para introducir el tema de hoy, me gustaría que pudieran pensar en esos momentos, que no son muchos en la vida, pero que cuando pasan son realmente asombrosos. Me refiero cuando en un momento de iluminación se nos prende la ampolleta de tal modo que llegamos a comprender algo que no habíamos entendido antes y que probablemente para muchos seguirá siendo un misterio. Déjenme darle un ejemplo. Recuerdo la primera vez que tuve uno de esos momentos haciendo la práctica de psicología en el área infantil del Centro de Salud Mental de la Católica en Santiago, que es donde yo estudié. Recuerdo cuando pude ver claramente cómo un juego de un niño con distintas figuras en una caja de arena reveló cuál era la necesidad y qué es lo que le estaba pasando a este niño. Lo cual me marcó profundamente, porque lo que para muchas personas podía ser simplemente un juego, para mí fue una entrada a la mente y corazón de este pequeño paciente. Déjenme darles otro ejemplo. Mi esposa, que es dentista, le pasó hace algunos años atrás que al revisar una radiografía de una nueva paciente que le había traído, detectó algo que ni el radiólogo ni el médico habían pesquisado debido a lo raro que esto era, lo cual tuvo un impacto significativo en su tratamiento, en su diagnóstico y en la vida de este paciente. Ahora, estos momentos no solo se acotan a la vida laboral o estudiantil, sino que también pasan en nuestra fe. Por ejemplo, cuando tenemos esas instancias en las que descubrimos algo en la Biblia que quizás por años habíamos leído, pero que nunca habíamos entendido realmente, y que muchas veces pasa que cuando le transmitimos a otro no tienen el mismo impacto que quizás tuvo para nosotros. Por otra parte, realmente es impresionante cuando, no sé si les ha pasado, cuando estamos orando por alguien y Dios pone en nuestro corazón una palabra que jamás habíamos pensado y le decimos algo a esta persona en oración que realmente impactó sus vidas. Ahora, pese a que estas instancias que he descrito pueden ser realmente alucinantes y asombrosos, déjenme decirles, y tenemos que reconocer, que creo que ninguno de esos maravillosos momentos se comparan con el momento en el cual entendimos realmente quién es Jesús, reconociéndolo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ya que ese momento estoy seguro de que nos marcó y nos marcará para siempre. Y hoy veremos cómo Marcos fue preparando a sus lectores hasta llegar a un momento como ese, en Marcos 8 del 11 al 30, que nos mostrará cómo uno de sus discípulos, Pedro, por fin reconoce a Jesús como el Señor y Salvador, justo después de habernos mostrado la ceguera de los líderes religiosos, la ceguera de los mismos discípulos y la sanidad de un ciego que ve progresivamente en dos instancias.
Ahora, antes de continuar y ver el texto hoy día, déjenme dejarles con una pregunta, como tengo por costumbre hacer, para que puedan meditar no solo durante el sermón, sino que durante el resto de la semana. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás consciente de la importancia de que Jesús se haya revelado a tu vida? ¿Estás consciente de la importancia de que Jesús se haya revelado a tu vida? Bien, vamos a orar para que el Señor sea dirigiendo la exhortación, la predicación del día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, por haber experimentado este momento, que a veces es puntual en un día, en una hora, a veces es un proceso. Pero te damos gracias, Señor, por ese momento en el cual realmente nos dimos cuenta quién eras tú, Señor. Te pido, Padre amado, de que podamos recordar ese momento, Señor, siempre en nuestro corazón, Señor. Y que nuestra vida pueda reflejar, Señor, ese momento. Y te quiero pedir, Señor, que por cada una de las personas que quizás nunca ha experimentado esto, de tener una instancia en la cual no solo intelectualmente, sino que realmente en el corazón entendieron quién era Jesús. Y te pido, Señor, que a través de lo que vamos a compartir hoy día en el Evangelio de Marcos, quizás algunas personas que antes nunca hayan experimentado ese momento puedan experimentarlo. Porque queremos hoy día recordar que tú eres Salvador, que tú eres el Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente para la palabra del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces comencemos con el relato ubicado en Marcos 8, los versículos 11 al 30, donde veremos primero la ceguera de los líderes religiosos, quienes, pese a haber visto una serie de señales desplegadas por Jesús en todos los capítulos anteriores del Evangelio de Marcos, vemos que seguirán pidiendo señales del cielo, no para descubrir si Jesús es quien dice ser, sino para ponerlo a prueba, desenmascararlo o condenarlo. Por eso el primer punto de día es la ceguera de los líderes religiosos. Fíjense en los versículos 11 y 13 que dicen: Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlos a prueba. Le pidieron una señal del cielo y él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Entonces los dejó y volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Ahora, lo primero que debemos notar es que pese a que Jesús hasta ahora ha sanado a una tremenda cantidad de personas, como el paralítico, la mujer de flujo de sangre, el sordo mudo, por nombrar algunos, pese a que Jesús resucitó a una niña que era hija de un líder religioso llamado Jairo, pese a que Jesús ha calmado 2 tormentas, caminado sobre el agua, alimentado a 4.000 y 5.000 personas de forma milagrosa y ha liberado a muchas personas de demonios en los capítulos anteriores de Marcos, aún así los líderes religiosos siguen pidiendo una señal del cielo, no para corroborar si él era verdaderamente quien quien dijo ser, sino que para desprestigiarlo en público o incluso poder condenarlo a muerte. Porque ellos habían decidido en su corazón endurecido que pese a toda la evidencia que Jesús les estaba dando, él no podía ser el Cristo y por lo tanto no iban a creer en él. Y esa triste realidad la vemos todos los días en muchas personas, que pese a que piden evidencia al cielo y ésta se les da claramente con alguna sanidad o algún milagro, no están dispuestos a escuchar o ver, incluso si llegara a ser un elefante en medio de una habitación, como dicen los ingleses, lo que evidentemente no puede pasar desapercibido. Pero de alguna manera estos líderes religiosos lo pasan por alto, lo que nos recuerda cuán engañoso
es el pecado y cuán arraigado está en las personas. Por lo tanto, esto no es algo que podamos hacer nosotros naturalmente, sino que es algo que Dios hace en forma sobrenatural, para que así todo lo que nos pase en nuestra vida podamos entenderlo como un milagro de parte de Dios, como un regalo. Pero debemos reconocer que muchas veces lo que pedimos a Dios no es una señal del cielo o una confirmación de parte de Él, sino que es simplemente una confirmación por las motivaciones incorrectas para corroborar lo que ya hemos decidido creer en nuestros corazones. Por lo que aún como cristianos, cuando pedimos una señal a Dios o una confirmación del cielo, muchas veces no es para que Dios nos confirme su voluntad, sino que para confirmar nuestra voluntad y tener la conciencia tranquila al hacerlo. Ya que muchas veces no hemos consultado necesariamente lo que la palabra de Dios dice y simplemente queremos justificar algo que muchas veces es injustificable. Así que cuidado con andar pidiendo confirmaciones o señales de parte de Dios en los casos en los cuales sea evidente y explícita su voluntad en las Escrituras. Déjeme repetir eso. Cuidado con andar pidiendo confirmaciones o señales de parte de Dios en los casos que su voluntad es evidente y explícita en las Escrituras. Déjeme darle algunos ejemplos de esto. Cuando una persona busca una señal del cielo para dejar a su esposo o esposa porque ahora ama a otra persona. Sabemos que eso la Biblia no lo permite. Y aunque entendemos que de repente hay casos en los cuales se quiebra el matrimonio y se genera una nueva relación y Dios puede restaurar eso y Dios puede bendecir eso, sabemos que el pedir una confirmación a Dios en este sentido no necesariamente es su voluntad, pero siempre encontramos perdón en Él. Cuando pido confirmación del Señor por un trabajo que sé que tiene el potencial de alejarme del Señor y su pueblo, pero me va a dar mucho mi dinero, ahí lo que estoy haciendo es ser movido por la codicia y no por la necesidad. Cuando pido una señal del cielo para saber si me puedo acostar con mi pareja antes del matrimonio o fuera del matrimonio, lo cual Dios nos dijo que Él mismo iba a juzgar, no nosotros. Cuando le pido al Señor que me dé una señal si debo aceptar o no un gran bono o soborno que me están ofreciendo por mentir en el trabajo. Sabemos que eso no le agrada a Dios. Cuando le pido que solucione milagrosamente mis problemas financieros sin aprender o buscar en la Biblia lo que ésta dice, perpetuando finalmente una mala administración, pero quiero que Dios solucione milagrosamente mi problema y no externo y no mi corazón. Y así podría seguir dándole una lista de ejemplos con respecto a esto, de cómo pedimos señales muchas veces por las motivaciones incorrectas o porque no estamos dispuestos a conocer la voluntad de Dios revelada en la Biblia. En ese contexto se hace totalmente entendible la reacción que tuvo Jesús en la primera parte del versículo 12 del capítulo 8. Fíjense lo que dice. Dice, lanzando un profundo suspiro y diciendo, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Ya que Él ya nos había revelado quién es, ya nos había dicho por qué había venido y cuál es nuestra responsabilidad en la Biblia, la cual nos desafía a conocer, obedecer, creer y llevar a cabo su voluntad que ha sido revelada allí. Por eso en el final del versículo 12 nos dice que les aseguro que no les daré ninguna señal, ya que Jesús no le iba a dar en el gusto a estos fariseos, a estos líderes religiosos, para fomentar su incredulidad, sabiendo que la motivación detrás de la pregunta no es aprender, sino que difamarlo. Por eso Jesús simplemente los deja y se va a la otra orilla, lo que me lleva al siguiente relato y al segundo punto, que es la ceguera de los discípulos, donde veremos cómo los apóstoles aún no logran entender lo que Jesús les está enseñando, al quedarse solo en lo superficial de las palabras de Jesús, perdiéndose así el sentido espiritual y eterno de sus palabras. Fíjense los versículos 14-21 de Marcos 8. Dice así:
A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dices porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? Tienen la mente embotada. Es que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas recogieron? 7. Entonces concluyó Jesús, ¿y todavía no entienden? Por lo tanto, Marcos nos deja en claro que los discípulos aún no entienden quién es Jesús y por qué vino, pese a todo lo que ellos habían visto. Y cuando veo esta escena de Jesús con los discípulos, me imagino uno de los tantos viajes familiares con mis papás y mi hermano, donde todos se echan la culpa en el auto por lo que llevaron o no llevaron o dejaron afuera, y creo que todos hemos vivido esa experiencia con nuestras familias de origen o quizás nuestras familias actuales. Pero el punto no era ese, ¿no es cierto? Sino que Jesús ocupa esta oportunidad para enseñarles una lección que no tenía relación directa con la cantidad de panes que ellos trajeron, sino más bien con una verdad mucho más profunda, ya que al ver el pan les menciona lo que provoca la levadura en este, para advertirles que pongan ojo y tengan cuidado de no caer en la misma falta de fe y incredulidad de los líderes religiosos y autoridades políticas de la época, que en este contexto pedían señales del cielo, pero no eran capaces de ver lo que Jesús ya había hecho. Ahora, la levadura en ese tiempo era un símbolo de la maldad, corrupción o las malas influencias, todo lo cual se levanta tan rápido como la levadura leuda o levanta el pan. Por eso se tenía ese concepto de la levadura y por eso Jesús lo asocia a aquellos que estaban fomentando la fe y la incredulidad y la corrupción que estaba creciendo en ese tiempo dentro de los líderes religiosos y de la iglesia. Por otra parte, vemos que la respuesta de los discípulos refleja exactamente lo opuesto a lo que Jesús le advierte, recordándonos de alguna manera lo profundo y dañino que es el pecado en nosotros, y que nos vuelve ciegos, nos vuelve sordos, carentes de entendimiento y faltos de memoria, de todo lo que Él ha hecho, pese a que debería estar grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Por eso se fijan que Jesús les hace preguntas para llevarlos a recordar eventos que habían pasado. No meses, no años, ni miles de años, sino que un par de días atrás, donde Él había alimentado a 5.000 con 5 panes, sobrando 12 cestas llenas, y donde luego había alimentado a 4.000 personas con 7 panes, donde también había sobrado, pero en este caso 7 canastas. Por eso Jesús, al ver lo que ellos pensaban, al ver pensar que lo estaba retando por haber traído un solo pan después de que sobraron 7 canastas, entendemos la reacción de los versículos 17 y 18, que dice, al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Y la verdad es que todos nosotros, junto con los discípulos, sufrimos de la misma amnesia o falta de memoria, tanto a corto como a largo plazo, ya que al menor problema, frente a la primera crisis, en el momento de mayor dificultad, nos olvidamos quién es Cristo, nos olvidamos de sus promesas y nos olvidamos que Él es el Rey soberano sobre todas las cosas. Nos olvidamos de su inmenso poder, quitamos nuestra vista de Él y nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Olvidamos su amor inmerecido y su pacto inquebrantable hacia nosotros. Fácilmente nos olvidamos, como los discípulos, que el pan de vida estaba con ellos y que el ser más temible y poderoso de todo el universo, Dios, estaba de su lado.
Ahora creo que esto presenta una especial relevancia en medio de la pandemia que estamos viviendo, en la que fácilmente nos podemos olvidar de la soberanía de Dios y creer que Él nos ha abandonado por el dolor, el duelo y sufrimiento que es real y que estamos experimentando muchos de nosotros. Pero si se fijan bien, pese a que Jesús se va y deja solos a los líderes religiosos por su falta de fe y dureza de corazón, Jesús se queda con sus discípulos, pese a su falta de entendimiento, ya que Él los escogió y amó hasta lo sumo, y por lo tanto nadie se los podrá arrebatar y ninguna cosa que hagan les quitará su condición de hijos. Como nos dice Romanos 8, 38 al 39, que cantamos al principio. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús se aparta de los líderes religiosos porque ellos le pedían una señal, no para creer, sino que para probarlo y para condenarlo. Pero Jesús se queda con sus discípulos, pese a que están mostrando la misma falta de entendimiento, porque Él no los va a dejar y Él no nos deja. Entonces, pese a que a ellos aún no entienden, Jesús sigue a su lado, enseñándoles, animándoles y reprendiéndoles, lo cual debería motivarnos a que, pese a que en ocasiones nos olvidamos de la abrumadora evidencia que nos dice que Él ha estado, está y estará siempre con nosotros, aún en las circunstancias más difíciles, aún en medio de nuestras dudas, aún en medio de nuestra falta de fe y incredulidad, aún en medio de nuestro pecado. Jesús no nos abandona ni nos quita lo que por gracia nos ha dado y por fe nos ha prometido. Lo que me lleva al tercer punto: Jesús sana la ceguera de un ciego. Esto lo vemos en los versículos 22 y 26 de Marcos 8, donde nos dice que después de que ya nos habló de la ceguera de los líderes religiosos, de la ceguera de sus propios discípulos, ahora le va a dar visión a un ciego, pero no inmediatamente, sino que en dos etapas o progresivamente, lo cual veremos que tiene real importancia en el contexto de este texto. Fíjense en los versículos 22 y 26 que dice: Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿Puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: Veo gente que parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Ahora Marco nos ha dicho que Jesús tiene todo poder y autoridad para sanar, liberar y perdonar hasta ahora. Pero en este caso pareciera que no pudo sanar al ciego a la primera. Necesitaba una segunda oportunidad al parecer, lo cual parece no calzar con la descripción que Marcos nos ha hecho hasta ahora de quién es Jesús y el poder que tiene. Pero ya hemos visto que cuando pasan estas cosas en la Biblia, no nos podemos quedar con las apariencias, sino que tiene que haber una buena razón y la verdad es que la hay. Lo que Jesús les quiere enseñar a los discípulos, después de haberles advertido y confrontado en la barca por su falta de entendimiento y ceguera, ahora les quiere mostrar un ciego que logra ver, pero progresivamente, hasta que al final ve con claridad. Por eso Jesús les muestra la sanidad de este ciego en dos etapas, y por eso Marcos sitúa este evento justo antes de la declaración de Pedro, en el cual vemos que por fin uno de los discípulos pareciera estar entendiendo, por lo que debemos recordar que el proceso de transformación de nuestra mente es constante y que quizás como este ciego a veces vemos borrosos los planes de Jesús para nuestra vida, especialmente en estos tiempos de pandemia, pero en la medida que vamos creciendo en la fe, leyendo la palabra, conociendo su carácter, atesorando sus verdades y entendiendo su voluntad, todo se vuelve un poco más claro.
De hecho, sabemos que sólo después de la muerte y resurrección de Cristo, los discípulos entendieron todo lo que Jesús les había enseñado. Y por esa razón debemos pedir a Dios que nos libre de nuestra ceguera y sordera espiritual, que el pecado ha causado en nosotros, para que podamos, por medio del estudio de la palabra, ver realmente quién es Jesús. Y así conocerlo, atesorarlo y servirle como nuestro único tesoro, que es el lema que tenemos como iglesia. Lo que me lleva al último punto del día de hoy, que es que Jesús le da visión a Pedro. Fíjense en los versículos 27 y 30 de Marcos 8, donde finalmente la ceguera está pasando y por fin uno de sus discípulos ve y declara a Jesús como el Rey del universo y como el Mesías esperado. Versículo 27 hasta el 30 dice: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron: ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Entonces vemos cómo Jesús les pregunta abiertamente a sus discípulos, primero, qué dice la gente acerca de su identidad, y segundo, quién dicen ellos quién es Jesús. Y la respuesta que ellos dan a la primera pregunta es la misma que ya Marcos nos dio en el relato de Herodes, que Jesús es la reencarnación de Juan el Bautista. Eso pensaban algunas personas. Pero sabemos que Marcos ya nos explicó que eso no es así y que es imposible. La otra opción que mencionan es que Jesús sea el gran profeta Elías o algún otro profeta. Pero Marcos se ha encargado de mostrarnos que Jesús es mucho mayor que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Ahora creo que es importante que hoy nosotros nos hagamos esa misma pregunta. ¿Quién dice la gente que Jesús es hoy día? Porque eso nos dirá cuánto conocen realmente a Jesús y qué imagen se han hecho de Él, lo cual será muy útil a la hora de entender por qué quizás nos han acercado a la fe. Quizás no tienen un entendimiento verdadero, real, genuino de quién es Jesús, sino que una idea vaga, una expectativa irrealista, y por eso nos han acercado a la fe. Y si pensamos en nuestro contexto, mucha gente va a decir, o lo más común es que Jesús es un gran maestro, un gran filósofo, un buen hombre, un revolucionario, y alguien de nuestra iglesia, un alumno en su clase, le dijo un extraterrestre. Pero todas esas son respuestas superficiales que nos permiten tomar distancia con Jesús. Pero vemos que Jesús no se queda tranquilo con lo que opina la mayoría de la gente, porque a él le interesa saber lo que pensaban sus discípulos de forma personal e individual. Y creo que esa pregunta personal e íntima es la que él nos hace a nosotros hoy en día. ¿Quién soy yo para ustedes? Y quizás aquellos que llevamos más años en la iglesia, rápidamente vamos a decir: sí, Jesús es el Cristo, el Salvador, es nuestro Señor. Pero ¿realmente tu vida está reflejando eso? Es que déjame hacerte la pregunta de nuevo. La misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Quién soy yo para ti? Pedro nos dice que Jesús es el Cristo, el Rey, el Mesías, el ungido, que tanto había esperado el pueblo para solucionar de una vez por todas el problema del pecado en la humanidad, para así lograr la salvación que era imposible por nosotros mismos, la cual está disponible para todos aquellos que se arrepientan de hacer su propia voluntad sin considerar a Dios, que crean en el Evangelio de Cristo y pongan toda su confianza en Él, anhelando conocer y llevar a cabo su voluntad revelada en la Biblia. Y la manera en que Jesús alcanzó esta salvación es por medio de haber vivido esta vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, muriendo de manera sacrificial al tomar nuestro lugar como consecuencia de nuestro pecado y alcanzando o logrando la poderosa resurrección que nos recuerda que hay vida eterna para nosotros, sus hijos.
Esto nos permite tener la seguridad que Jesús ya realizó todas las obras que necesitábamos para ser salvos, y que Jesús ya alcanzó nuestro perdón recibiendo el castigo de nuestra rebelión, logrando vencer a nuestro peor enemigo, que es la muerte, el cual ya no tendrá dominio sobre nosotros al tener la confianza de que viviremos una vida eterna junto a Dios, debido a que Jesús es nuestra salvación. Finalmente vemos como Pedro confiesa que Jesús es el Señor y el dueño de todo, lo cual no solo tuvo implicancias en el pasado, ni consecuencias en el futuro, sino que esa declaración afecta directamente nuestra forma de vivir hoy día, ya que nuestra vida desde nuestra conversión y en adelante le pertenece exclusivamente a Dios, recordándonos que ya no somos dueños de nuestras vidas, sino que es de aquel que la compró con el más alto precio que existe. Y por lo tanto debemos comenzar a vivir la vida solo para Él y dejar de vivir solo para nosotros mismos, lo cual es un proceso largo y difícil que la Biblia llama santificación, que es justamente lo que veremos en la próxima semana en el término de la serie Jesús es primero. Así que desde ya los dejo enganchados para poder ver cómo continúa esta historia y terminar esta serie. Concluyo con la pregunta con la que comencé. ¿Estoy consciente de la importancia de que Jesús se haya revelado en mi vida? ¿Estoy consciente de la importancia de que Jesús se haya revelado a mi vida? Oremos. Padre amado, hemos visto hoy día la ceguera que tenían los líderes religiosos de la época. Hemos visto incluso la ceguera de los discípulos. Y vimos como tú, Señor, le trajiste sanidad, Señor, a este ciego que logra ver finalmente en 2 etapas o progresivamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por cómo tú te has revelado a nuestra vida progresivamente, Señor. Y en la medida de los años, Señor, que hemos caminado contigo, cada vez podemos verte más y conocerte más y conocer cuál es tu voluntad, para que de aquí en adelante siempre vivamos en agradecimiento a lo que tú has hecho, Señor, y no buscando el favor tuyo para que nos puedas salvar o para lograr una salvación que tú ya nos diste, Señor. Por lo tanto, todo lo que hacemos de aquí en adelante no es para que agradarte, para buscar que que tú te agrades de nosotros, sino que en agradecimiento porque tú ya te agradaste por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Señor, te quiero pedir ahora, Señor, que hemos hablado de que tú eres la salvación, de que tú puedas traer salvación a los hogares en los cuales aún no hay salvación. Que tú puedas abrir, Señor, la ceguera espiritual que hay, Señor, en quizás personas que hoy día mismo están escuchando este mensaje y que no saben o que creen saber quién es, pero no entienden realmente quién es Jesús. Te quiero pedir, Señor, que cada una de las personas que ha escuchado el mensaje hoy día y que tú has movido algo en su corazón y su mente para querer entender más acerca de ti, que puedan dar un paso realmente de fe y confesar, como lo hizo Pedro: Jesús, quiero que tú seas mi Salvador y Señor. Y que estén dispuestos a hacer una oración en la cual reconozcan que no te habían considerado hasta ese momento, que todo lo que habían hecho iba en contra de tu voluntad y que por lo tanto es pecado, y que puedan comenzar a confiar plenamente en ti, entregando su vida a ti, Señor. Y te quiero pedir, Señor, a quien decida hacer esa oración, ya sea ahora la hizo conmigo o durante el día, Señor, de que tú puedas poner a personas, Señor, cristianas a su alrededor, para que puedan enseñarles cómo crecer y madurar en esta fe, Señor. Así que abre nuestra mente y nuestro corazón para reconocer que tú eres el Salvador y el Señor, Señor. Y prepara nuestros corazones para la próxima semana, cuando veremos qué implica el seguirte, Señor. Gracias por tu palabra y por cómo nos desafía y nos anima, no necesitando ninguna confirmación y señal más que tu palabra, que nos recuerda estas promesas y estas verdades, que nos mantienen firmes en la fe, independiente de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, que aún en nuestros errores, aún en nuestro pecado, aún en nuestra falta de fe o incredulidad, vemos que tú transformas, Señor, nuestro corazón, nos perdonas, Señor,
y nos permite restaurar, Señor, nuestra vida y nuestro corazón sin tener que vivir llorando por el pasado que tú ya perdonaste, sino que en agradecimiento, porque tú ya restauraste nuestra vida, nuestro corazón, y todo lo que hemos hecho, Señor, para atrás ya no tiene importancia, porque lo que a ti te importa ahora es lo que Jesús hizo y lo que nosotros reconocemos y creemos que Él ha hecho en nuestra vida de aquí en adelante. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén.